Bienvenidos. Hoy hablaremos sobre una obra que nos invita a reflexionar sobre la tecnología en nuestra vida, llamada... La La fábrica de fábrica de cretinos cretinos digitales. digitales. Pero antes de empezar, queremos presentarnos. Somos el grupo 2 y yo soy Adalberto Malma. Yo soy Marisol Guamaní. Yo soy Sofía Ramos. Yo soy Lucero Carrillo. Y yo soy Milagros Quispe. Y antes de empezar con el tema, los invitamos a ver un video reflexivo sobre el uso del teléfono. Este video nos va a ayudar a entender mejor cómo la tecnología puede influir en nuestra vida diaria. Bueno, este video nos muestra justamente lo que es Michel Desmurger. Plantea que en su libro, que aunque las pantallas nos conectan, también pueden alejarnos de lo más importante, que son las relaciones humanas, donde aquí vamos a analizar sus ideas y cómo el entorno digital afecta al aprendizaje, el cerebro y nuestra vida cotidiana. El mito del nativo digital. Comencemos con el primer mito, el nativo digital. Se puede afirmar que los jóvenes actuales tienen una ventaja innata porque nacieron rodeados de tecnología. Pero, ¿realmente qué dice la ciencia sobre esto? Además, es importante que este concepto ha sido repetido en diferentes conferencias y titulares, lo que lo hace aún más popular. Claro, Desmurger demuestra que este mito carece totalmente de base científica, donde no hay estudios que prueben que los adolescentes actuales tengan un cerebro distinto o más eficiente. El simple hecho de haber nacido en la era digital no significa comprender mejor la tecnología. En realidad, la mayoría solo domina funciones superficiales como redes sociales, tecnología, videojuegos y aplicaciones básicas, donde incluso esto puede generar una falsa sensación de habilidades tecnológicas que no siempre se traduce en competencias académicas o un pensamiento crítico. Exacto. El problema surge cuando confundimos uso con comprensión. El autor explica que muchos jóvenes no saben distinguir una fuente confiable, redactar con claridad ni mantener la atención en una tarea prolongada. El cerebro no se fortalece con mirar pantallas, sino por el esfuerzo intelectual. Por eso, cuando más se sustituyen las lecturas y el análisis por estímulos digitales, más se debilita el pensamiento reflexivo. Además, la sobreexposición a estímulos rápidos puede afectar la paciencia y la capacidad de concentración. Este mito, además, ha servido para justificar lo que es la digitalización educativa sin límites. Se asume que los alumnos aprenden mejor con dispositivos, cuando los estudiantes internacionales muestran lo contrario. Los países que más pantallas usan en clase suelen tener peores resultados en comprensión lectora. Esto evidencia que la cantidad de tiempo frente a una pantalla no equivale a la calidad de aprendizaje. Ahora hablaremos sobre las pantallas y el cerebro en desarrollo. Uno de los aportes más importantes del libro es la explicación de cómo las pantallas modifican el cerebro, sobre todo en edades muy tempranas. Durante la infancia, la adolescencia, el cerebro se encuentra en un periodo de plasticidad, es decir, se moldea según los estímulos que recibe. Si los estímulos principales provienen de pantallas, lo que se fortalece es el sistema de recompensa, que responde al placer inmediato. Esto significa que los niños pueden priorizar el estímulo rápido sobre la concentración prolongada, lo que va a afectar negativamente a la capacidad de aprendizaje profundo.
Eso tiene consecuencias directas. El cerebro se acostumbra a estímulos breves y gratificantes, lo que dificulta mantener la atención prolongada. Desmurguet señala que esta sobreestimulación genera niños y jóvenes más impulsivos, menos pacientes y con menor capacidad de concentración. Además, estas conductas pueden trasladarse a la escuela, donde se espera que tengan una atención continua y de reflexión profunda. Además, mientras las zonas del placer se activan constantemente, las regiones responsables del autocontrol y el razonamiento, que es la corteza prefrontal, se desarrollan menos. Esto no destruye el cerebro, pero orienta su funcionamiento hacia lo superficial. Por eso, afirma Desmurget, la tecnología no está volviendo más inteligente a los niños, sino más vulnerables al aburrimiento y a la distracción. Es un recordatorio de que el equilibrio en los estímulos es clave para un desarrollo cerebral saludable. Como tercer punto, tenemos la desinformación digital y los intereses económicos. Si todo esto está comprobado, uno se pregunta, ¿por qué seguimos creyendo que la tecnología educativa es siempre beneficiosa? Desmurguet responde que hay intereses económicos muy poderosos detrás de este discurso. Esto incluye a empresas que venden dispositivos y softwares educativos que promueven el uso masivo sin evaluar efectos a largo plazo. Exactamente, Milagros. Él menciona a los llamados expertos de la casa, académicos o comunicadores que defienden lo digital, sin revelar sus vínculos como empresa del sector. Sus opiniones se difunden en los medios como si fueran verdades científicas, cuando en realidad son estrategias comerciales. De esta manera se genera una percepción de neutralidad que favorece la adopción de tecnología sin ningún cuestionamiento. Y bueno, el resultado es preocupante. Gobiernos que invierten millones en tabletas escolares, escuelas que reemplazan libros por pantallas y padres que creen que cuanto más conectados estén sus hijos, más van a aprender. Y bueno, sin embargo, los datos muestran lo opuesto. Más pantallas no significa más conocimiento, sino una menor comprensión y atención dispersa. Esto evidencia la necesidad de un análisis crítico antes de implementar políticas educativas digitales. Y mientras tanto, la sociedad se vuelve dependiente de lo digital. Como advierte Desmurget, hemos confundido el acceso a la información con la comprensión del conocimiento. Tener una conexión no equivale a pensar. Por eso, fomentar habilidades de análisis y reflexión siguen siendo esencial incluso en la era digital. El impacto familiar y social. Otro punto clave del libro es el impacto de las pantallas en la vida familiar. El exceso de dispositivos va a reducir el tiempo de conversación, de juego y sobre todo de lectura compartida. Desmorget advierte que esto debilita el desarrollo del lenguaje y la empatía en los niños. Es importante que los padres puedan reconocer que el ejemplo y la presencia activa son fundamentalmente que van a influir en el aprendizaje emocional. Así es, cada hora frente a una pantalla es una hora menos de interacción humana y eso afecta profundamente el desarrollo emocional de los niños, donde los niños son hiperconectados, tienden a ser más impulsivos, menos comunicativos, menos propensos y más propensos a la frustración. Por eso establecer rutinas como la lectura o juegos en familia puede equilibrar los efectos negativos hacia la tecnología. Y no podemos olvidar que los adultos también influyen en esto. Cuando los padres revisan constantemente sus celulares, transmiten el mensaje de que la atención puede fragmentarse sin ningún tipo de consecuencia. Desmurget insiste en que la primera educación digital comienza en casa, con el ejemplo y con los límites claros. Además, esta práctica ayuda a que los niños desarrollen hábitos de concentración y diálogo efectivo. El autor no pide eliminar la tecnología, sino establecer un equilibrio saludable, menos pantallas, más conversación, más lectura y más presencia real, porque solo el contacto humano forma mentes empáticas y críticas. Esto puede lograrse estableciendo horarios y actividades compartidas que fomenten la interacción real entre las personas.
En definitiva, la fábrica de cretinos digitales no condena a la tecnología, sino el uso inconsciente y excesivo de ella. Desmurger no dice apaguemos todo, sino aprendamos a usar con criterio lo que tenemos. El proceso no depende del número de pantallas, sino de la capacidad de pensar críticamente frente a ellas. Debemos enseñar a los jóvenes que el conocimiento requiere tiempo, lectura y reflexión, no solo clics.